Buen día, alumnos de 10º grado. Vamos a continuar ahora con los movimientos que hemos estado aprendiendo en física 1. Ahorita corresponde a el movimiento de proyectiles, que esta es una combinación de los dos movimientos que hemos visto hasta ahora. Vimos primero el movimiento rectilíneo y vimos también el de caída libre. Entonces este se le llama también movimiento en dos dimensiones, ¿verdad? Porque se va a tomar siempre el movimiento en y el movimiento en X. Existen dos tipos de aplicaciones, podríamos decir, dos tipos de problema en este tipo de movimiento. Está el lanzamiento parabólico, cuando usted lanza algo describiendo una trayectoria, pero con un ángulo de lanzamiento inicial. Entonces la trayectoria, si usted se fija aquí, va a haber una componente en X y también una componente en Y de la velocidad en todo el trayecto. Al llegar a la parte más alta de la parábola del movimiento de proyectiles, se pone la Y máxima y también la velocidad del Y se convierte en cero. Si usted recuerda el movimiento de caída libre, al llegar al punto más alto se convertía en cero y comenzaba a caer otra vez. Lo mismo es este, pero siempre tiene la velocidad en X que se mantiene constante. La velocidad inicial en X siempre permanece constante a lo largo de toda la trayectoria. Esta sería la altura máxima de la parábola y esta en Y sería el alcance horizontal. ¿A qué alcance horizontal? Entonces este es un tipo de movimiento y a este se refiere el nombre que se le da al movimiento de proyectiles. Sin embargo, existe una variación, que es la proyección horizontal. La proyección horizontal es que nosotros hagamos un tiro desde una altura determinada hacia abajo, o que un avión suelte algo hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí también lo mismo, ¿verdad? La velocidad en X se mantiene constante y la velocidad en Y es hacia abajo. Si nosotros consideramos las fórmulas que tenemos una variación de todas, ¿verdad? Ya tenemos componente en X y componente en Y porque estamos hablando de dos dimensiones. La posición en X y la posición en Y que me la dan. La velocidad en X y la velocidad en Y que también me la dan. Y aquí también en X y Y hay varias fórmulas que le dan la posición en X y Y, dependiendo de lo que usted esté buscando, y también la velocidad. Generalmente se le dan 3 de la posición en X y una de la velocidad, porque la velocidad usted sabe que siempre se mantiene constante. Vamos a hacer un ejemplo. Dice el ejemplo: un esquiador inicia un salto horizontal con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. La altura inicial al final de la rampa es de 80 metros, arriba del punto de contacto con el suelo. ¿Cuánto tiempo? Y le hace varias preguntas. Entonces vamos a ver, está el esquiador que se lanzó de una rampa generando una proyección horizontal. Él se lanzó de aquí. Dice que con una velocidad inicial de 25 metros por segundo, ¿verdad? Y la altura inicial de la rampa dice de 80 metros, ¿verdad? Esta es la altura de la rampa. Le hace 3 preguntas, ¿no? ¿Cuál será la pregunta 1? Le dice: ¿cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? ¿Cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? Vamos a ver, para responder esa pregunta nosotros tenemos que tener en cuenta que la velocidad inicial tiene dos componentes, que va a haber una componente en X que ya no es solamente velocidad inicial, es velocidad inicial en X y velocidad también en Y. Entonces ya sabemos que en la proyección horizontal, si usted se fija, aquí en el lanzamiento no hay velocidad en Y, velocidad inicial en Y, solamente velocidad en X. Entonces nosotros vamos a decir, como la velocidad inicial en Y es igual a 0, tenemos que la aceleración es g, ¿verdad? Porque es la aceleración de la gravedad, que sería 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y tendríamos que Y es 80 metros. En este tipo de movimientos nosotros olvidamos lo que vimos en caída libre, que hacia abajo lo mirábamos negativo todo y hacia arriba. Generalmente aquí se utilizan con signos positivos todo. Entonces, lo que tenemos estos datos para la primera incógnita y vamos a responder, ¿verdad? ¿Cuál de las ecuaciones nosotros usaríamos? Entonces, utilizamos la que dice
Y es igual a la velocidad inicial en Y más 1/2 G por T al cuadrado. Ya sabemos que esto se hace 0, tenemos Y, tenemos G y despejamos para la T, ¿verdad? Entonces tendríamos que despejando para T, nos quedaría que Y es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Entonces T al cuadrado me queda que es 2Y sobre G y le sacamos raíz cuadrada, 2Y sobre G. Sustituyendo los valores, tendríamos 2 por 80 metros, raíz cuadrada de 2 por 80 metros por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Nos sale que el tiempo, sacando la raíz cuadrada, ya nos sale que es 4.04 segundos. Esa sería la primera pregunta que nos hacen acerca de la proyección horizontal del esquiador al lanzarse de una determinada altura. Me dice la pregunta B, ¿cuán lejos viaja horizontalmente? A lo que se refiere es esta distancia de aquí, ¿verdad? Si me dice horizontalmente, es esta distancia. ¿Cuánto viajó en X en ese lanzamiento horizontal? Entonces vamos a ver el inciso B. Me dice, siempre el alcance va a quedar determinado tan solo por el tiempo, porque como la velocidad horizontal es constante, es decir, siempre va a ser Bx, Bx, Bx. Entonces siempre X solo queda determinada por el tiempo. Utilizamos esta fórmula. X es igual a velocidad inicial de X por el tiempo. Entonces decimos, X va a ser igual a velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces X quedaría determinada por 25 metros por segundo por el tiempo que nos salió, que es 4.04 segundos. Entonces la distancia horizontal que va a viajar el esquiador sería de 101.05 metros, ¿verdad? Luego nos hace una pregunta C. La pregunta C nos dice, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad final? ¿Verdad? Usted ya sabe que la velocidad tiene dos componentes. Sin embargo, la componente en X es la velocidad inicial en X, la misma. Entonces nos dice, decimos entonces, Bx no cambia, porque es constante. Ya vio en el lanzamiento que siempre la velocidad en X va a ir siempre la misma. Entonces quiere decir que la componente de la velocidad en X va a ser de 25 metros por segundo. Ahora la velocidad en Y, nosotros la vamos a encontrar con la fórmula que dice velocidad inicial en Y más G por T. Sin embargo, ya sabemos que esto es 0. Entonces le sale que la velocidad en Y únicamente está dada por G por el tiempo, que sería 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que serían 4.04 segundos. Y esto me sale que es 39 metros, 39.6 metros. Y esa sería la metros por segundo, perdón, porque es la componente de la velocidad. Entonces ese sería un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo para que usted se familiarice con este tema. Yo creo que su libro en realidad solo le aplica problemas de proyección horizontal, ¿verdad? Sin embargo, nosotros en la próxima clase vamos a ver una de lanzamiento parabólico, porque no se las incluía ahorita porque está relacionado con el tema de trigonometría de matemática, donde vamos a ver las componentes de un ángulo. Entonces vamos a ver el siguiente problema. Me dice, un avión, ejemplo 2, dice un avión que vuela a 70 metros por segundo, deja caer una caja de provisiones, que nos preguntaba, ¿qué distancia horizontal recorrerá la caja antes de caer 340 metros hacia abajo? Entonces nosotros ya sabemos que el avioncito va volando por acá, va a 70 metros por segundo, sin embargo el movimiento parabólico no lo va a hacer así, ¿verdad?
Usted lanza la caja, pero el avión sigue circulando. Quiere decir que lo lógico sería así. Pero siempre describe un movimiento de proyección horizontal. Ahora nos dice que qué distancia, que X va a recorrer la caja antes de caer 340 metros hacia abajo, ¿verdad? Antes que Y sea eso. Entonces vamos a utilizar siempre estas componentes, ¿verdad? Ya sabemos que X siempre va a depender de la velocidad inicial y el tiempo. Sin embargo, no tenemos el tiempo. Entonces vamos a encontrar primero el tiempo para luego encontrar X, ¿verdad? Que sería lo que andamos buscando. Entonces vamos a utilizar Y, que sería igual a la velocidad inicial de Y, más un medio G por T al cuadrado. Despejamos como en el problema anterior y tenemos que T es igual a la raíz de 2Y por G. Tenga en cuenta siempre esta fórmula. Generalmente esta se utiliza siempre para la proyección horizontal. Usted sabe que la va a despejar de aquí, pero téngala pendiente ya como un despeje, como una fórmula más. Entonces le quedaría que la raíz cuadrada de 2 por 340 por 9.8, esa sería el tiempo que le va a salir. Usted lo hace en la calculadora y le sale que el tiempo es 8 segundos con 32, 8.32 segundos. Este sería su tiempo. Ahora, el tiempo no se lo están preguntando, le están preguntando X, pero para sacar X usted necesita siempre el tiempo, porque recuerde que la velocidad ya se la dan y esa no va a cambiar. Entonces usted tiene X, va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. Entonces X va a ser igual. Nos dice que el avión viaja a 70 metros por segundo. Por el tiempo que nos salió, 8.38 segundos. Entonces X me va a quedar, haciendo los cálculos, me queda de 583.095 metros. Entonces, si se fija, todo esto de las trayectorias es un campo bien amplio en aeronáutica, ¿verdad? Siempre se utilizan estos cálculos para tratar de prever dónde va a caer cierto lanzamiento, dónde va a caer un paracaidista, dónde va, ¿verdad? Son cosas que se utilizan bastante en la vida real. Como yo les decía, la física es la ciencia en realidad de la vida, ¿verdad? Porque los ejemplos están ahí y usted los puede observar en cada fenómeno que usted pueda ver. Entonces, los ejercicios que hay en su libro solo son de proyección horizontal hasta ahorita. En la próxima clase vamos a ver ya uno de lanzamiento de proyectiles combinado con la clase de trigonometría que veamos en matemática. Ya usted va a saber cómo calcular las componentes vertical y horizontal cuando se le dé un ángulo determinado de tiro. Este tipo de ejercicios de movimiento de proyectiles, ¿va? O movimiento parabólico, no hay ejercicios en su libro, pero yo le voy a proporcionar unos 4 para que usted más o menos sepa cómo son este tipo de ejercicios. Hasta aquí nos quedaríamos en la clase de hoy. Yo les haríamos repaso por Meet en las próximas clases, ¿verdad? Sería martes y miércoles hasta el día de la prueba, para ver cómo van con estos cálculos de este nuevo movimiento que vimos ahorita. Entonces ahí nos quedamos y nos vemos.